Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, en primer lugar, en mi reflexión de hoy quiero expresar absoluta solidaridad con los compañeros y amigos de Voluntad Popular que están viviendo persecución por parte del gobierno, detenciones arbitrarias, a los compañeros y amigos de Primero Justicia, a Jorge Luis González, a Romer Rubio, que entiendo no lo han podido capturar, pero se está persiguiendo arbitrariamente a una persona cuando la ley venezolana es sumamente clara. Una persona solo puede ser detenida por orden de un tribunal o, si es conseguida en flagrancia, o sea, cometiendo un hecho punible. De no ser así, la persona tiene que ser citada por el fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, con estas personas lo que está ocurriendo es el secuestro. Un secuestro por parte de un gobierno que está intentando, y esa es mi opinión, radicalizar a la oposición venezolana. El gobierno está tremendamente interesado en que la oposición rompa el cauce democrático. La citación a Enrique Capriles Radonsky intentando inhabilitar por vía de la Contraloría General de la República a Capriles Radonsky es un ataque que intenta que la oposición, insisto, se salga del camino democrático y constitucional ante un cerco que el gobierno genera alrededor de ella y de sus dirigentes. ¿Qué entonces corresponde ante hechos y momentos de esa naturaleza, tan críticos como nunca? Evidentemente corresponde el sentido común y la racionalidad. Hoy veo cómo la Conferencia Episcopal Venezolana, muestro la foto, ahí está una declaración que da la Conferencia Episcopal Venezolana. Están 3 sacerdotes que representan la estructura direccional de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ese ejemplo debería seguirlo los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Digo esto ¿por qué? Porque el gobierno ahora está comprando al detal, está atacando partidos políticos para generar la impresión de que hay partidos políticos radicales y partidos políticos light. Hay 2 oposiciones, una radical y una light, para dividir al electorado opositor en el electorado opositor light y el electorado radical, aplicando aquella vieja máxima maquiavélica de Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe: divide y vencerás. Divide a tus enemigos y los vencerás. Ahora, la oposición está conformada por hombres y mujeres con larga y dilatada trayectoria en política. No digo en enfrentar regímenes dictatoriales, pero sí hay experiencia en el mundo de enfrentamiento a regímenes dictatoriales bajo mecanismos democráticos y constitucionales. Y me voy a referir expresamente a la lucha de los chilenos por salir de Augusto Pinochet, una dictadura de derecha, pero dictadura al fin. Lo único que pasó en Chile, lo que pudo enrumbar los esfuerzos de la oposición fue la unidad. Acabar con este protagonismo tonto que no nos conduce a ningún lado, que el que habla más duro es el más chévere porque habla más duro. No, señores. En primer lugar, el protagonismo y la intención de ser presidente de la República es una aspiración vacía, porque en Venezuela no hay elecciones por ahora, a menos que se conquisten esas elecciones
en la lucha social, en la lucha de calle y con organización. Entonces, si no hay elecciones, ¿por qué el cabeceo? ¿Por qué yo quiero sobresalir más que este y que aquel para que me vean a mí más duro, para ganarme el favor de los... Por Dios, mis queridos amigos, por Dios, eso es injusto con el hombre que pasa hambre y sus hijos. Es injusto con la madre que está en este momento en las puertas de la morgue rescatando el cuerpo de su muchacho asesinado. Es injusto con la gente que sufre. Y aquí en Venezuela sufrimos todos a un nivel y en una dimensión. Los empresarios ven cómo sus negocios se deshacen. Se deshace el esfuerzo de toda la vida, el capital, la familia, todo se hace añicos. El obrero ve cómo su salario no le alcanza. El más pobre, el marginal, anda por allí visitando los basureros para poder alimentar a su familia. En nombre de esas personas es que hay que lograr la unidad en el marco de la racionalidad. En el marco de la racionalidad, y la racionalidad es una cosa mucho más compleja que pegar 4 gritos y convocar a la gente a Miraflores, como si eso fuese a resolver el problema y no a generar probablemente una matanza. Hay que regresar, y el gran mérito, disculpen, el gran mérito de la oposición, anoche conversaba con el Chúo Torrealba, fue una frase inmensa que él acuñó: nosotros estamos en el marco de la Constitución y tenemos que obligar al gobierno a regresar al marco de la Constitución. Ese es el esquema de la oposición. Ese debe ser el mecanismo de trabajo de la oposición. Hoy la Conferencia Episcopal Venezolana, y lo hace bien, y agradecemos que la Conferencia Episcopal Venezolana plantee condiciones para sentarse al diálogo, para regresar al diálogo. 4 condiciones específicas que tiene que ver con cronogramas electorales, que tiene que ver con alimentos y medicinas, que tiene que ver con elementos que son fundamentales para poder estabilizar en cierta medida la vida del venezolano. La conferencia está haciendo lo que los partidos lastimosamente no hemos sabido hacer. Acá en el Zulia, los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática estamos en una guerra estéril, absolutamente estéril. Y yo quiero hablarle en este momento a sus dirigentes, pero más que a sus dirigentes, a las bases de nuestros partidos democráticos. Esta lucha, hermanos y amigos, es a favor de los que sufren, a favor de los que tienen problemas graves de supervivencia, a favor de los enfermos, en favor de los presos. Esta lucha nos tiene que conseguir en las calles, en las conversaciones, en las reuniones, nos tiene que conseguir juntos. Juntos es la única manera, la única forma de enfrentar esta tragedia que está viviendo nuestra patria. No permitan ustedes que por egoísmo de algunos dirigentes caigamos en esta diatriba que nos divide, que nos fractura, que nos hace hacer el ridículo en el fondo frente a un país que sufre y a un país que espera mucho más de todos nosotros, que espera sentido común, que espera direccionalidad, que espera grandeza de sus dirigentes, que tienen que saber una cosa: si no sobrevive la democracia, no sobreviven los partidos. Los partidos desaparecerán en la misma medida en que desaparece la democracia y la libertad. Por eso la emergencia es de toda naturaleza. Pero quienes ejercemos funciones de dirigencia, de responsabilidad política, tenemos que trabajar de un modo desesperado y en emergencia para lograr consensos para favorecer y ayudar a este pueblo que sufre y que necesita de su liderazgo político unido y trabajando en una sola dirección. Y la única dirección que existe es la Constitución Nacional. La única dirección que existe
es un mecanismo electoral que nos permita que en un proceso electoral contemos las papeletas y el pueblo decida si quiere continuar en esta tragedia o quiere vivir un cambio. Esa tiene que ser nuestra lucha. Mejorar las condiciones de vida del ciudadano, pero todos sabemos que solo mejorarán las condiciones de vida del ciudadano si cambiamos el régimen. Y solo cambiamos el régimen si estamos absolutamente unidos. Y solo estaremos absolutamente unidos si los dirigentes piensan, razonan y utilizan el sentido común para ver la verdadera dimensión de la emergencia que estamos viviendo. 4 condiciones que no son las de la Conferencia Episcopal Venezolana, 4 condiciones de carácter político que necesitan los factores de la mesa de la unidad democrática para reencontrarse, poniendo por encima los intereses del pueblo, los intereses de la gente, que los intereses de las parcialidades. Porque, insisto, si no hay democracia, no hay partidos. Si no hay partidos, no hay parcialidad. Si no hay parcialidad, no hay dirigentes. Estarían todos presos o en el exilio. Por eso la necesidad de unirse es invalorable y absolutamente necesaria. Insisto con los compañeros de las bases de los partidos democráticos. No permitan que jueguen con ustedes en un enfrentamiento estéril que agrava la tragedia del pueblo venezolano. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.